El doctor Guillermo Olivos está listo para responder a todas sus preguntas sobre inmigración. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Marjorie. Qué bueno estar aquí contigo como todos los miércoles. Feliz día. Siempre tenemos muchísimas preguntas, doctor, y agradecemos su tiempo, esta ventana informativa para responder las dudas de nuestros televidentes. Doctor, tenemos este anuncio de la llegada durante el fin de semana de estos 4 primeros venezolanos que han sido beneficiados con la nueva medida migratoria de la administración Biden. Y mucha gente se pregunta, son 24.000 personas que se verán beneficiadas. Estos 4 testimonios aseguran que el proceso fue muy rápido, pero está la pregunta en el ambiente. ¿Por qué tan pocas personas han entrado a Estados Unidos y se habla de 24.000? ¿Cómo ve usted el proceso? ¿Ha sido rápido? ¿Ha sido expedito? ¿Qué nos puede decir? Buenos días, Marjorie. Mira, te puedo decir que aparentemente el proceso está funcionando de manera bastante expedita. Ya en la oficina se han tramitado varios de estos paroles humanitarios y ya los clientes tienen autorización para venir a Estados Unidos. Lo que están terminando es de completar lo que serían las vacunas para ya entonces, una vez que lleguen a Estados Unidos, terminar con el último proceso, que es la vacuna de tuberculosis, más el chequeo general, pues que hace los oficiales no la frontera portería, la patrulla fronteriza en este caso, sino los oficiales del aeropuerto, que son los que te van a dar el parol en ese momento. Perfecto, o sea que todo está marchando con normalidad según lo que se tenía previsto. Correcto, de verdad que con esto sí se puede decir que el gobierno está trabajando de una manera bastante eficiente en lo que es la tramitación y aprobación de estos paroles, y algo que nos alegra muchísimo, pues porque pensábamos que, acuérdate que la última vez que hablamos pensábamos que iba a ser meses, ¿verdad? Ujú. Por cómo el gobierno ha estado procesando otros casos. De hecho que en las redes sociales hay varios influencers que han hablado de esto, que dicen que caramba, que rapidez y que pasan con los otros casos que la gente tiene meses esperando por un permiso de trabajo, años esperando por un permiso de trabajo. Entonces, pues, aleluya, ¿no? Sí, además he visto también por las redes sociales que algunas empresas están como que apoyando a venezolanos, dicen queremos ayudar a quien realmente lo necesita con esta petición como patrocinante, una iniciativa que nos parece bien loable. No, de verdad que ha habido en las redes, si chequeas las redes sociales, una cantidad de gente que se ha ofrecido, que ha hecho ya la aplicación a personas que conocen por las redes sociales nada más, y muchos ya han hablado de, ya me aprobaron, ya mi persona va a venir. Total que ha sido, yo diría, un éxito la rapidez con que esto se ha tramitado. Inclusive que los 4 primeros que entraron estaban en otros países, ni siquiera estaban en Ujú. Venezuela. Ujú. Doctor, y le hago una pregunta. Cuando uno ofrece así abiertamente por las redes sociales que alguien se postule para uno seleccionar a un beneficiario, ¿eso no es riesgoso darle este tipo de apoyo y ser responsable de alguien a quien uno no conoce? Bueno, claro que es riesgoso porque tú estás diciéndole al gobierno de Estados Unidos que vas a hacerte financieramente responsable por esta persona y que todo lo que necesite, pues tú lo vas a cubrir. Entonces, si esta persona luego se desaparece, usa ayudas sociales, pues eventualmente el gobierno te puede hacer responsable por esos gastos y te los puede cobrar. Doctor, háblenos un poquito acerca de eso. Tengo el testimonio de varias personas que me han dicho, mira, hice una solicitud, le negaron el proceso a mi familia porque en algún momento solicité algún tipo de apoyo al gobierno de los Estados Unidos. En este marco, ¿descalificarían esta solicitud de inmediato por este apoyo? Pudiese ser considerado como un elemento negativo para la solicitud y te explico por qué. Tú le estás diciendo a Estados Unidos que te vas a hacer responsable por esta persona. Entonces, ¿cómo justificas el hecho de que recibes ayuda del gobierno? Entonces, si estás recibiendo ayuda del gobierno o del Estado, quiere decir que no eres capaz de mantenerte con tus propios ingresos. Aún y cuando haya sido, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que la situación era muy difícil a la reactivación que tenemos en este momento.
Bueno, en ese caso la persona tendría que demostrar que está completamente activa, que financieramente es capaz y es responsable de hacerse cargo de esta persona. Pienso que el gobierno, nosotros todavía no hemos tenido ese tipo de problemas, pero me imagino que la persona si le da oportunidad de entre los requisitos también subir una carta explicando eso, pues puede ser que se lo exonere. Y cuando la persona llega a Estados Unidos no puede solicitar ayuda del gobierno, tiene que guarnecerse en la protección del patrocinante. Correcto, correcto, porque las personas deberían usar los recursos del patrocinante, por eso es que se está pidiendo un patrocinante. Y es difícil, doctor, porque hay mucha gente que pide ayuda a Medicare, por ejemplo, y mientras les llega el permiso de trabajo, el plan 8, o sea, quisiera que nos hablara un poquito de eso. ¿Cuál es la realidad una vez que pisan suelo estadounidense? Bueno, mira, de lo que es el texto a lo que es la práctica, pasan muchas cosas, obviamente, ¿verdad? En teoría, la persona no debería tener acceso a estos servicios. Sin embargo, cuando una persona va a un hospital, especialmente aquí en Nueva York, en los estados que somos más democráticos, ¿verdad? Ujú. Siempre hay más flexibilidad en cuanto a quién recibe ayuda. Sin embargo, especialmente una persona que dice que, bueno, yo tengo un paro humanitario, estoy entrando porque hay problemas, quizás estos trabajadores sociales que operan desde los hospitales van inclinados a, a darle a la persona una ayuda. Sin embargo, a largo plazo esto le puede traer consecuencias tanto al patrocinante como a la persona con parol humanitario, porque luego puede influenciar en su obtención de la Green Card, ya que pudiese considerarse como una persona que puede convertirse en una carga pública. Así es, Especialmente doctor. sección 8. Sección 8 es muy, muy delicado, de verdad. Gracias por hacer la aclaratoria. Tenemos una pregunta de Mari Ramos por YouTube. Nos dice así, hola, buenos días. Por favor, tengo una inquietud. Estoy en un proceso de renovación de visa, pero mi hijo pide asilo en los Estados Unidos. ¿Creen que me la puedan aprobar o en este caso la negarán? Buenos días, Mari. La verdad que es una pregunta bastante buena y sí hay escenarios que ocurre una cosa o la otra. Yo lo que siempre recomiendo es ser honesto con el oficial, porque ellos tienen los récords de tu familia. Ellos pueden saber que tu hijo está aplicando por asilo y si tú niegas o dices no, que no tienes conocimiento, hay dos maneras de responder la pregunta. Tú puedes decir, sí, yo sé que él está aplicando por asilo, o tú puedes decir, bueno, mira, la verdad es que mi hijo y yo no conversamos acerca de este punto. Yo sé que él está en un trámite, pero no me ha dicho más nada y cuando yo le pregunto, pues no me da mucha explicación. Y es una respuesta también válida. Ok. El asunto en una visa de turista es cuando tú le demuestras al oficial consular que tú tienes suficientes lazos, ¿verdad? Lazos que te atan a tu país. Por ejemplo, un negocio, un trabajo, estás yendo a la escuela, tienes propiedades, estás casado o casada y tu esposo se queda en el viaje, o van a viajar juntos para un viaje familiar, tienes dinero en cuentas bancarias, tienes inversiones en tu país. Entonces, esto es lo que le demuestra al oficial que tus intenciones de verdad son venir temporalmente, visitar y luego regresar. Doctor, si mi esposa entra con el parol humanitario, pero yo entro con visa de turista con la intención de quedarme en Estados Unidos, ¿eso le puede traer problemas? Bueno, la persona y es buena pregunta porque también Ujú. nos han consultado mucho al respecto. Si te quieres beneficiar de los 2 años de estadía con el parol humanitario, tienes que obtener el parol humanitario, ¿ok? El hecho que tengas visa no te da y entres con una persona que tenga un parol humanitario, ese parol humanitario no se transfiere automáticamente hacia el familiar inmediato. El familiar inmediato que está entrando con una visa va a ser admitido con esa visa
si es de turista, y el permiso de permanencia será solamente de 6 meses. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y no pretender que, o no entender que como tu esposa, esposo tiene el parol humanitario, entonces ya tú también lo tienes. Doctor, tengo una pregunta de una persona que me dijo, cuando veas al doctor, por favor, manifiéstale esta inquietud. Ella es ciudadana americana, venezolana, y pidió a su mamá, pero su hermano es mayor de edad, es decir, no lo puede pedir directamente. Me pregunta, ¿qué puedo hacer con él? ¿Entraría en este parol humanitario? Claro, es una pregunta también bastante interesante. Sí puede pedirlo con el parol humanitario para que regrese a Estados Unidos, para que entre a Estados Unidos como parolí, o sea, como una persona beneficiada de este programa. Este, Generalmente las personas tienen o reciben una asesoría equivocada en cuanto a solicitar a un familiar, en este caso a su mamá, y por lo que entiendo de lo que me estás contando, él tiene un hermanito, ¿verdad? Entonces, el patrocinante piensa que al pedir a la mamá, el Ujú, hermanito menor de edad también va a entrar correcto. como residente, y eso es incorrecto, Ujú. porque el hermanito es un familiar inmediato. ¿Ok? Entonces la hermana lo único que le queda hacer es una petición de visa de inmigrante, o la mamá entra, ya inicia el proceso, o si entra ya como residente, y luego que ya esta señora se convierte en residente permanente, es que puede iniciar el proceso para pedir a su hijo menor de edad. El hijo es Entonces, mayor de edad, doctor. En este caso ya no lo puede pedir. si el hijo es mayor de edad, o sea, mayor de 21 o Ujú, mayor de 18, mayor de 21, sí. entonces la mamá tiene que pedirlo como, la mamá también lo puede pedir, pero como un hijo mayor de 21 años soltero, ¿ok? Ok. Y la hermana puede pedirlo como hermano de ciudadana americana. Entonces, claro, hay unos tiempos de espera bastante largos. Ujú. Sí. Doctor, por otro lado, el TPS, una persona que ya tiene un TPS aprobado o tiene un asilo permanente en Estados Unidos, ¿puede servir como sponsor? Para el parol humanitario, Ujú. claro que sí. Puede la regulación o el anuncio de esta medida indica que las personas con estatus de TPS y también con estatus de asilo aprobado pueden ser sponsors de un ciudadano venezolano. Ok, tenemos más preguntas de los televidentes. Nos dicen así, mi esposa es F4 y su hermano dio carta de sostenimiento. ¿Cuándo dejamos de ser su responsabilidad? ¿Tenemos que hacernos ciudadanos en 5 años? Tienen que haber cotizado 10 cuartos de 40 cuartos, perdón, con el Seguro Social, o sea, 4 trimestres, perdón, cuatro Ok. trimestres al año con el Seguro Social, lo cual se transfiere en 10 años aproximadamente, o tienen que hacerse ciudadanos americanos. Y una vez que una de estas dos ocurra, ya la persona que es responsable deja de serlo. Nos dice otro televidente, doctor Nolivos, tengo 55 años de edad, soy residente y llevo 6 años en este país, pero lo que nos pasa mucho, no he aprendido el idioma. ¿Puedo calificar para la ciudadanía? Doctor, háblenos con honestidad. ¿Qué tan estrictos son con el tema del idioma? Bueno, con el tema del idioma son bastante estrictos. Las excepciones ocurren cuando tienes, déjame buscar aquí porque siempre se me olvida, es 55, 65 y 10 o 15 años de residencia, ¿verdad? Entonces, si no tienes esos requisitos o esas características, no calificas para la exención del examen en inglés, entonces del idioma inglés. Entonces, en este caso, esta persona no calificaría, va a tener que esperar un poco más para poder hacer la solicitud la solicitud en español, no en inglés, porque igual le van a hacer un examen, pero va a ser en español. O sea, uno puede hablar tipo Sofía Vergara, pero lo importante es entender qué le están preguntando y responderle lo mejor posible, ¿correcto?
Correcto, correcto. Tú puedes ser tipo Sofía Vergara, tipo yo, que tenemos acentos muy fuertes, pero que entiendas lo que el oficial te está preguntando y el oficial entienda tus respuestas. Ok, nos vuelve a preguntar Mari Ramos por YouTube y dice así, voy a renovar mi visa de turista en Brasil y mi hijo está en proceso de asilo. ¿De qué manera esto incide? Bueno, nuevamente, parecida a a la primera pregunta, ¿verdad? Ujú. Lo que incide es los lazos que tú tengas con, con Brasil, en este caso. Me imagino, al menos que seas un venezolano que viajó desde Venezuela a Brasil a solicitar la visa únicamente. Entonces, en ese caso, tendrías que demostrar qué tan conectado estás con el país, sea Venezuela o sea Brasil. Debes llevar una corroboración de empleo, estados de cuenta bancario, estados financieros, título de propiedad de inmuebles, si tienes contrato de arrendamiento vigente para que ellos vean que tienes compromisos con Venezuela, que te amarran al país y que no vas a ser un inmigrante en potencia. Perfecto, doctor. Avanzamos con las preguntas. Leo López también nos hace esta interrogante por YouTube. Mi hija se hace ciudadana en diciembre. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en hacerse ciudadana y pedir a su papá y en cuánto tiempo me llega a mí la residencia? O sea, la La hija, hija se hace ciudadana ahorita en diciembre y él o quiere sea, saber en cuánto tiempo le llegaría a él la residencia si su hija lo pide. ok, bueno, una vez que tu hija es ciudadana, ¿verdad? Que ya es ciudadana americana, ella puede empezar inmediatamente el proceso, ¿ok? Este, dependiendo dónde te encuentres tú, me imagino que estás fuera del país y no tienes visa para entrar, entonces este proceso puede llevarse un tiempo aproximado de un año y medio a 2 años. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene dos etapas. La etapa administrativa aquí en Estados Unidos, donde tu hija introduce una petición para una visa de inmigrante a familiar inmediato, que es el padre en este caso, y el gobierno pues tiene que procesar esa aplicación. Puede demorarse 8 meses, puede demorarse un año. Una vez que la aplicación está aprobada, entonces el gobierno transmite esa información a una agencia que se llama el National Visa Center. Ese National Visa Center se encarga de hacer el segundo proceso, que es lo que se conoce como proceso consular, en donde le notifica al beneficiario que se va a empezar este proceso, que tiene que pagar y reunir ciertos recaudos y que una vez que todo eso esté completo, entonces le van a avisar para que haga una cita en el consulado respectivo y pueda ir a recibir su visa en ese consulado. Esto también se puede demorar 6 meses, 8 meses, dependiendo del consulado. Doctor, justamente en la página del Centro Nacional de Visas aparecen mis documentos, nos dice así un televidente, como aceptados desde el mes de septiembre, pero ahora me enviaron un email solicitándomelos nuevamente. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, en este caso, pues siga las instrucciones del email, ¿verdad? Quizás los documentos que usted introdujo, generalmente ellos explican por qué necesita los documentos, ¿verdad? Entonces, usted debería conectarse a su cuenta o a su cuenta, no, al caso de manera electrónica, revisar las notas que pusieron ellos en cada documento, porque ellos ponen notas, y determinar qué fue lo que pasó, porque si el documento reúne los requisitos, no deberían recibir un email pidiéndoselos nuevamente. Entonces, revise las notas que aparece en la cuenta electrónica para ver por qué le están pidiendo nuevamente los documentos. Quizás no se entiende el documento, quizás está incompleto, a veces ellos no entienden que es emitido un funcionario que tiene autoridad para emitir el documento. Entonces revisa esas notas que te van a aclarar más qué es lo que pasó. Doctor, nos llega otra pregunta y nos dice así un televidente, no he tenido respuesta, doctor Nolivos, de mi abogado sobre la visa U y ya llevo 4 años esperando. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, acuérdense que las visas U son visas muy lentas, ¿ok?
son visas donde el número de visas al año es muy bajo y hay muchísimos aplicantes. De hecho, no sé si has seguido las noticias con los compañeros que fueron trasladados a Martha's Vineyard, ¿ok? Ujú. En Sí. donde eso se considera como tráfico, ¿ok? Como un crimen de tráfico. Y la persona que está investigando, el oficial que está investigando todo esto que ocurrió con estos compañeros venezolanos y Ujú. el gobernador de Florida, el gobierno de la Florida, ya ha dicho que él va a considerar esas acciones como acciones criminales y esto los hace elegibles para una visa de tráfico también. Entonces, una visa de víctimas de crimen por tráfico. Entonces, son visas que puede haber mucha demanda, pero hay muy pocas visas y sí se pueden demorar hasta 5 o 6 años en que te aprueben tu visa U y puedas obtener tu residencia permanente. Qué buena noticia para ellos, ¿no? Que han sufrido tanto y han estado como en A la situaciones tan deriva, sí, complejas. sí, sí, Sí. sí, claro. Ujú. Doctor, nos llega la pregunta de un televidente y nos dice así, un familiar me pidió en el año 2010, ese año aprobaron mi solicitud, pero no supe nada hasta el año pasado. Mi padre, que fue quien le hizo la solicitud, falleció en el 2018. ¿Mi caso seguirá vigente? ¿Cómo hago para obtener más información? Bueno, si ya la petición está vigente, ¿verdad? Es un caso interesante, de verdad que Ujú. la petición está aprobada, ¿ok? Habría que ver si el hecho de que tu padre murió pudiese anularla porque tú vienes a acompañar a tu padre, ¿ok? Es algo que tendría que investigar un poco más porque cuando tú introduces tu ajuste de estatus, te piden tus datos biográficos y obviamente Ujú. cuando hables de tu papá y pongas que tu papá murió, entonces pudiese haber una revocación de la visa, ya que el propósito de la visa es venir a vivir con tu familiar, ¿ok? A Estados Unidos. Y si tu familiar ya no vive, entonces ¿quién te sirve de sponsor? ¿Me entiendes? Doctor, nos dice un televidente, tengo el TPS aprobado, pero quisiera optar por una certificación laboral. ¿Es factible? Si es Dice que está factible, pendiente de asilo. si es factible, nosotros lo hemos realizado en la oficina, es una alternativa que es altamente sugerida, especialmente para estos compañeros que han logrado pues, ubicarse ya en empleos decentes, buenos, y que los empleadores están dispuestos a ayudarlos en este proceso de la certificación laboral. Es importante pues contactar a un abogado Okay. porque es un proceso bastante complejo, no es algo Sí. sencillo, no es un parol humanitario, no es un TPS, aunque estos procesos también tienen sus complejidades, pero la certificación laboral sí es algo altamente técnico en realizarse. Sí, eso Entonces, pero sí es necesita la posible, asesoría de un abogado, pero al 1000% tengo varios al mil familiares que por están en ese ciento, sí. proceso y es bien complejo. Es muy complejo, bastante técnico y solamente nosotros los que pues estamos en este campo sabemos y entendemos las complejidades de lo que hay que hacer. Entonces sí, pero sí es posible hacerlo. Doctor, tengo unas personas muy allegadas que estaban solicitando a través de una empresa una certificación laboral y la empresa se declaró en quiebra. Ya ellos estaban en el proceso de hacer la solicitud formal. ¿Cómo quedan en este caso? En ese caso es bastante complicado, ya que la certificación laboral se hizo para a una empresa específica y esa empresa específica ya no existe, ¿ok? Entonces es bastante triste que esto haya ocurrido porque van a tener que volver a empezar de cero para conseguir una visa, una nueva certificación laboral y luego la visa de inmigrante. Habría que analizar si esa posición o esa certificación laboral se usar, pudiese ser usada por otra empresa en la misma localidad bajo las mismas características de la posición
para la cual fue otorgada, la posición laboral, obviamente, ¿verdad? Habría que ver si eso es algo que se pudiese permitir realizar, cosa de que no pierdan por lo menos la certificación laboral. Y ellos pudiesen explicar lo ocurrido y solicitar un TPS aún y cuando estemos a destiempo. Bueno, esto es una aplicación, esto se pudiese usar como una explicación a solicitar el TPS fuera de tiempo, ya que estaban en un proceso que no requería que pues solicitasen el TPS, ya que iban por otra vía para conseguir un estatus migratorio y resulta que esa vía quedó truncada. Yo recuerdo que usted en su momento me dijo, la gente ha desestimado el TPS y siempre es importante porque no obstruye ningún otro proceso y nos brinda un respaldo porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, siempre me quedo como con ese comentario que usted nos hace, que me pareció muy asertivo. Claro, claro. Y mira, no te imaginas las situaciones que nosotros vemos donde parejas que están muy felices o el caso va aparentemente va bien y de repente salen algunas daticos que no nos dijeron, que no estaban allí, pero que el gobierno descubrió ahora hay que atender esos problemas y la persona no renovó su TPS, entonces ahora estamos renovando a toda velocidad, explicando, etcétera. Doctor, justamente nos preguntaba un televidente, ¿usted cree que puede ocurrir lo que sucedió con el TPS, que se esperaba que un número mayor de personas se acogieran a este beneficio migratorio, o con el tema del parol humanitario, más bien va a ser extralimitadas las solicitudes? Bueno, por la cantidad de llamadas que hemos recibido en la oficina y otros Ujú. colegas que también litigan esta área, eh, yo no creo, yo pienso que más bien van a hacer falta visas, especialmente si están aprobando con tanta celeridad, ¿verdad? Porque pienso que muchas personas al ver que es un procedimiento que tiene éxitos, ¿verdad? Y que sí es posible, pues si estaban indecisos, lo van a hacer. Claro, también está el asunto de la responsabilidad del sponsor, ¿verdad? No todo Claro. el mundo quiere asumir tal responsabilidad, aunque hemos visto situaciones de personas que no tienen ni siquiera conexión con el beneficiario y igual hacen el proceso. Entonces, bueno, dirá el tiempo si, pero yo pienso que sí se van a usar las visas que ellos ofrecieron. Además que los testimonios de rapidez y de agilidad de las personas que ya les fue aprobado este beneficio, como que motiva a otras personas en buscar también el mismo apoyo de los sponsors. Ya Cl- veremos con el tiempo qué va a pasar. Doctor, seguimos con las preguntas de los televidentes. Dice así, mi hijo de 15 años de edad puso ya las huellas. Lo pidió mi esposo, que no es el padre biológico, él es ciudadano. ¿Será que le van a hacer una entrevista? ¿Qué cree usted, doctor? Mira, dependerá de la oficina de inmigración que esté llevando el caso. Por lo menos nosotros aquí en Nueva York hemos tenido casos similares donde sí ha ocurrido una entrevista. Tienen que ir el hijo, ¿verdad? Menor con el padrastro o la madrastra. Han tenido su entrevista. La entrevista es bastante sencilla, pero sí, sí ha ocurrido, sí lo hemos visto. Doctor, la I-130 de mi esposa ya fue aprobada por escrito un día después de nuestra primera entrevista que fue en mayo. Ahora nos envían una cita a una primera entrevista y dicen que no tienen récord de la de mayo. ¿Qué debo hacer en este caso? Oye, esto es bastante extraño. O sea, me estás informando que te aprobaron tu I-130 y ahora te están llamando para una entrevista nuevamente para la misma I-130. Este, pues yo iría a la entrevista con la aprobación de la I-130, para que ellos entonces aclaren esa duda o ese error que hay. No dejaría de ir a la entrevista porque ellos pueden tomar eso como que tú no estás Claro. interesado. Ujú. Consulta con un abogado, ¿verdad? Quizás el abogado puede preparar un escrito explicativo, puede ir contigo a la entrevista para de esa manera entender mejor qué es lo que está ocurriendo, porque puede ser que
hubo un error en la aprobación, puede ser que el gobierno comete errores, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero deberían de revocar esa aprobación y entonces, si fue por error, y entonces hacer la entrevista. Generalmente, estos casos, cuando aprueban una I-130 sin entrevista, es porque hay suficientes evidencias en el récord que el matrimonio es de buena fe, hay niños, hay propiedades. Entonces la agencia no considera necesario, ¿verdad? Eh, Usar recursos del gobierno para una entrevista, ¿ok? Entonces, bueno, habría que ver qué pasó en este caso, pero sí, no deje de ir a la entrevista, consulta con un abogado. Quizás el abogado, una vez que introduzca su documento de representación, pueda obtener más detalles de la agencia, pero probablemente todo va a terminar resolviéndose en la entrevista. Gracias por esta recomendación. Nos dice así un televidente, mis padres y yo tenemos DACA, viajé y me regresé con Advance Parole. ¿Puedo arreglar a mis padres? Ah, bueno, los padres no pueden tener DACA, ¿verdad? O sea, me imagino que la persona tiene DACA y los Ujú, padres están acá de manera ilegal, ¿correcto? ujú. Entonces, lamentablemente, primero que una persona que entra con un parol tiene que ajustar estatus, ¿verdad? Tiene que primero convertirse en residente, luego de convertirse en residente, hacerse ciudadano americano y luego que es ciudadano americano es que puede solicitar a sus padres. Entonces, creo que esta persona está interpretando el hecho de regresar con un parol como si ya fuese ciudadano americano y eso es incorrecto. Esa persona todavía tiene que convertirse en residente permanente. Entendido. Doctor, nos dice así, ¿qué pasa si envié mi aplicación VAWA hace 3 meses y aún no me llega recibo? ¿Debo volver a enviar mis documentos? No, tienes que llamar a inmigración, ¿verdad? Acuérdate que todavía en ciertas jurisdicciones hay algunos retrasos, pero si tú enviaste ese documento con vía correo registrado, ¿verdad? Entonces te dan algo que se dice un número, un código de seguimiento, ¿verdad? Para hacerle seguimiento al paquete. Si tienes ese código, o si no lo tienes, de todas maneras, llama a inmigración y trata de lograr hablar con una persona en vivo, ¿verdad? No con la maquinita y exponerle la situación, decirle, mire, yo apliqué por DACA, mandé mi paquete a tal dirección, los documentos hasta la fecha no me llegó nada, no me ha llegado nada, quiero saber qué está pasando. Entonces, ellos con información básica de la persona que está llamando pudiesen dar seguimiento a eso. Pero por eso es importante nuevamente hacer estos casos con un abogado, especialmente un caso de VAWA. Un caso de VAWA es bastante complicado, es un caso que necesita de muchas evidencias para demostrar que hubo maltrato, sea físico, emocional, por parte del cónyuge ciudadano americano residente, y hay que saber a dónde enviarlo, ¿verdad? Entonces, hay que saber a dónde enviarlo para que la persona tenga tenga certeza de que su caso está llegando ¿cómo se llama? Va a llegar a la oficina correspondiente. Doctor, tengo una pregunta que estoy segura que muchos televidentes se pueden sentir identificados. Esta persona quiere servir de sponsor a un familiar en este paro humanitario, pero dice que sus taxes personales pues no le ayudan mucho, que si puede aplicar a través de los taxes de su empresa. Si pudiese aplicar, acuérdate que se habla de los documentos de una empresa como patrocinante, ¿verdad? Sin embargo, pues también los lineamientos hablan que esta persona tiene que explicar que tiene la capacidad de comprometer estos bienes. También puede usar a un co-sponsor, ¿verdad? Esto es algo que no teníamos muy seguro si se puede o no, pero sí se puede usar también un co-sponsor que tiene que introducir también una I-134, pero a nombre del mismo beneficiario. O sea, si por ejemplo hay una sociedad en una empresa, yo puedo utilizar también la figura de mi socio
para robustecer el proceso y que tenga mayor probabilidad que me aprueben este caso? Sí pudiese usarse, claro que sí. Qué bien, qué buen dato. Doctor, nos vamos con una última pregunta, nos dice así un televidente. Esta semana voy a introducir mi solicitud para la renovación del permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo están tardando en dar respuesta? Bueno, las solicitudes para renovación de permiso de trabajo todavía estamos viendo tiempos muy dilatados, ¿verdad? Todavía tengo casos que la persona ha esperado más de un año, ¿ok? Y últimamente ha habido como un poquito de aceleración en los tiempos de procesamiento, pero todavía no significativamente. Así que prepárese para esperar 6 meses, 8 meses para que le aprueben su renovación. Doctor, gracias por acompañarnos y siempre tener esa disposición de responder las preguntas a nuestros televidentes. Estaremos muy atentos de lo que se genere en tema informativo relacionado con el tema migratorio para que estemos compartiendo toda esta información importante para nuestra audiencia. Sí, claro, ¿no? Bueno, a la orden siempre. Y bueno, recuerden que todos los miércoles aquí estamos dispuestos para responder a sus preguntas, a sus dudas. Muy atentos estas semanas porque vamos a ver si van a aprobar más visas, no van a aprobar más visas para este parol humanitario y qué otras medidas pues el gobierno está planeando en implementar en general. Ya se está hablando nuevamente de una reforma migratoria, vamos a ver qué Ujú. ocurre, también vienen elecciones, se presume que los demócratas van a perder la mayoría de la Cámara Baja, vamos a ver cómo queda eso y bueno, esperemos que tengamos mejores noticias el miércoles que viene. Doctor, ¿y eso pudiese afectar la continuidad de estos programas? No, de lo que es el parol humanitario, no, porque esto es una medida administrativa que el gobierno pues tiene potestad de implementarla. Eh, lo que sí influenciaría es reformas migratorias, obviamente, el tipo de reformas que se quieran plantear. Hay representantes republicanos que están interesados en una reforma migratoria, pero sería bajo de los términos que ellos plantean. Y bueno, ojalá que ambos partidos puedan llegar a un consenso que lo envíen a la Cámara Alta y en la Cámara Alta pues se pueda también llegar a un consenso para que finalmente se haga algún tipo de reforma migratoria. Doctor, gracias de verdad por toda esta información tan importante que comparte siempre con la audiencia. Y están los números telefónicos del doctor Guillermo Olivos por si quieren hacerle algún tipo de consulta. Me imagino que en este momento está full con tantas solicitudes luego de la aprobación de esta política migratoria. Y bueno, será hasta un próximo encuentro, doctor. Estaremos muy atentos. Claro que sí, sí, estamos a la orden, ahí tienen los teléfonos. Sí, estamos bastante ocupados, pero si la persona llama, deja su mensaje, se le devuelve la llamada y con gusto lo atendemos. Gracias. Feliz día. Será hasta un próximo encuentro.